Esto es Coinonía en Sintonía. Somos más que un programa de radio. Entérate de las noticias católicas en el mundo. Cápsulas de interés general. Entrevistas, análisis de temas actuales. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en Sintonía. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidos a Coinonía en Sintonía. Gracias por estar con nosotros en esta última hora del día. También gracias por su preferencia a esta estación católica, Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio, y hoy les doy la bienvenida a este día 25 de marzo del año 2015. Hoy estamos celebrando la Anunciación, la solemnidad de la Anunciación. Si bien creo que no hay nombre de Anunciación, sí hay de encarnación, que también es otra forma de llamar a este día, en el momento en el que el Hijo de Dios se hace carne en el vientre purísimo de la Santísima Virgen María. De manera que también saludamos pues a todos aquellos que lleven el nombre de encarnación o que estén celebrando algo especial. Hoy es un día importante, hoy es un día glorioso también para todos nosotros católicos, de saber que tenemos una hermosa mujer que dio un sí, un fiat a la voluntad de Dios, al ser ella responsable del cuidado del mismo Hijo de Dios. Así que felicidades a todos ustedes y que esta última hora sea muy grata, y también esperamos de todo corazón que sea muy fructífero este programa que vamos a tener para ustedes, Coinonía en Sintonía. Les damos nuestro teléfono en cabina 608-3652 si ustedes tienen algo que compartir con nosotros. Seguimos en tiempo de Cuaresma, ya estamos en el número 36, a pocos días ya de concluir. Nosotros concluiremos el sábado y el domingo pasamos ya a esta semana mayor, iniciando el domingo, puesto que sabemos que nosotros cristianos nos basamos en el calendario de acuerdo a las semanas, y la semana empieza pues un día domingo. Este domingo celebraremos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, o también conocido como el Domingo de Ramos, aunque más importante que los ramos, que esta lectura que se hace antes de iniciar la celebración eucarística, lo más importante es el Evangelio. El Evangelio del día narra toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo y ya deja a un lado este momento del ramo donde todos empiezan a gritar Hosana al Hijo de David, y ya pasa a un momento más dramático, de hecho al momento más difícil de Jesucristo, puesto que ya está cerca su pasión. Y pues bueno, hay que tener presente nuestra asistencia a la celebración eucarística, así como también a los oficios que propiamente las parroquias ofrecen para sus feligreses, y poder participar de ellos con mucha devoción y con todo el deseo de reflexionar sobre este momento doloroso, esta vía dolorosa de Jesucristo, para después, por supuesto, pasar al gozo, a la alegría, que será todavía mayor al tiempo de Cuaresma, que fue un tiempo de asueto, de austeridad, para pasar a un momento glorioso que se extiende 10 días más de la Cuaresma. Si la Cuaresma fueron 40 días, ya la Pascua serán 50 días que nos llevarán al camino de Pentecostés. Pero bueno, pianito, como dicen algunos, vamos paso a paso, y lo primero será celebrar la Semana Mayor. Hoy estamos en el día 36 del tiempo de Cuaresma. Y también quiero recordarles para este mes, que ya está también a algunos días de terminar, las intenciones del Santo Padre para este mes de marzo. La intención general es para que en todo el mundo sea reconocida adecuadamente la contribución de la mujer al desarrollo de la sociedad. Y también la intención misional del Santo Padre para este mes de marzo es para que el Espíritu Santo conceda perseverancia a cuantos son discriminados, perseguidos y asesinados en nombre de Cristo, y particularmente en Asia. Vamos a continuar con la información para este día.
Quiero iniciar con algo que ya es tradicional allá en Roma, en la Plaza de San Pedro. El Santo Padre cada miércoles se reúne con los fieles que se dan cita en esta plaza para dar alguna pequeña catequesis, mejor conocida como la audiencia general de los miércoles del Santo Padre, y en esta ocasión el Papa pidió en la audiencia general oraciones por el sínodo de la familia, que ya también está próxima en este año. Vamos a ver esta nota. Queridos hermanos y hermanas, el 25 de marzo celebramos la fiesta de la Anunciación. El arcángel Gabriel visita a la Virgen María y le dice que concebirá y dará a luz al Hijo de Dios. Con este anuncio, el Señor ilumina y refuerza la fe de María, como lo hará luego con su esposo José, para que Jesús nazca y sea acogido en el calor de una familia. Hoy, que en muchos países se celebra la Jornada por la Vida, se cumplen 20 años de la encíclica Evangelium Vitae, en la que la familia ocupa un puesto central. Desde el principio, Dios bendijo al hombre y a la mujer para que formasen una comunidad de amor para transmitir la vida. En el sacramento del matrimonio, los esposos cristianos se comprometen con esta bendición durante toda la vida, y la Iglesia, por su parte, se obliga a no abandonar a la nueva familia, ni siquiera cuando ésta se aleje o caiga en el pecado, llamándola siempre a la conversión y a la reconciliación con el Señor. Para llevar a cabo esta misión, la Iglesia necesita una oración llena de amor por la familia y por la vida. Por eso les propongo rezar insistentemente por el próximo sínodo de los obispos sobre la familia, para que la Iglesia esté cada vez más comprometida y más unida en su testimonio del amor y la misericordia de Dios con todas las familias. Saludo a los peregrinos de lengua española, en especial a los grupos provenientes de España, Uruguay, Colombia, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Les pido por favor oraciones de todos por el sínodo. Necesitamos oraciones, no chismes. Que recen también los que se sienten alejados o no están habituados a rezar. Muchas gracias. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Como bien lo dijo el Santo Padre en la audiencia general, se están cumpliendo 20 años de el Evangelium Vitae y pues vamos a ver, algunos expertos analizan esta exhortación a sus 20 años de haber sido creada. Vamos a ver esta nota. Siempre que tiene oportunidad, el Papa Francisco condena la cultura del descarte y las lacras que produce en la sociedad. Dice que atenta directamente contra el bien precioso que es cada persona. Que la persona humana rimane será siempre un bien precioso, que esté marcada por la ancianidad y la enfermedad. La persona de hecho es un bien en sí mismo y para los demás, y es también amada por Dios. Unas declaraciones actuales, pero que hace 20 años quedaron recogidas en una encíclica, la Evangelium Vitae o el Evangelio de la Vida, redactada por San Juan Pablo II y publicada el 25 de marzo de 1995. Se trata de una encíclica que es un evangelio, una buena noticia, la noticia de que la vida es un don de Dios, la vida de todos es sagrada y por tanto debemos custodiarla, tenemos esta responsabilidad.
En la encíclica, Juan Pablo II dijo que el aborto directo, es decir, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave en cuanto a eliminación deliberada de un ser humano inocente. También confirmó que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios. Expertos de todo el mundo se han reunido en Roma para analizar el contenido y la actualidad de esta importante encíclica centrada en el valor y el carácter inviolable de la vida humana. En aquel momento histórico la vida humana pasaba por una serie de amenazas, de tratamientos inhumanos, de formas de afrontar la vida que no se correspondían a aquello que la Iglesia ha recibido por parte de Dios, y el Papa creyó oportuno acoger positivamente las sugerencias que los cardenales le ofrecieron. Muchas personas nos piden, por ejemplo, a nosotros que somos católicos y que trabajamos en un hospital católico, de realizar eutanasias o de realizar abortos o de pedirle a los médicos que les recete por favor a niñas adolescentes la píldora de un día después. Son desafíos que nos ponen un poco a reflexionar para darnos cuenta de que no podemos contribuir a esa situación. La encíclica de San Juan Pablo II cumple 20 años, pero es un texto válido que sigue siendo muy útil para quienes trabajan en hospitales o se ocupan de enfermos y personas mayores. Bueno, pues esta ha sido una de las herencias de la hora santo, San Juan Pablo II, el Evangelio de la Vida, que está cumpliendo 20 años de haber sido creada. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros. Esto es Coinonía en Sintonía. Tenemos todavía más información que compartir con ustedes después de esta pausa. Coinonía en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Iglesia Católica te acompaña. ¿Qué tal, mis hermanos? Les habla John Carlos y Alex, el Negro de la Cruz, de John Carlos Man. Y de verdad que estamos contentísimos de poder hablar con ustedes, invitarlos a que sigan mirando su programa UCAT por Coinonía Radio. ¿Sí, no? Sí, muchas bendiciones, apoyemos la música católica. Dios lo bendiga. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en Sintonía. Continuamos. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en este programa Coinonía en Sintonía. Y les decía al inicio de este programa que estamos en la Cuaresma. Hoy es el día 36 del tiempo de Cuaresma. Y muy a propósito también de la solemnidad que el día de hoy celebramos, que es la Anunciación o bien la encarnación del Hijo de Dios, pues el Evangelio gira en torno a esto y dice: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Como el ángel Gabriel le dice que va a concebir en su seno y dará a luz a un hijo, a quien pondrá por nombre Jesús, que salvará a su pueblo, porque Él es el Hijo de Dios. Se trata del anuncio de la concepción virginal de Cristo y del anuncio también de el cómo Él va a salvar al pueblo.
Es pues un relato en donde se nos muestra nuevamente y se nos narra el compromiso de Dios con los seres humanos, de cómo se compromete tanto con ellos que es capaz de compartir su propia carne, que es capaz de compartir su propio destino, que es capaz de involucrarse de tal manera con la raza humana que está dispuesto a convertirse en un mortal con nosotros y por nosotros y como nosotros, asumiendo así carne en el seno virginal de la Santísima Virgen María. Y la respuesta del hombre no puede ser distinta. Primero, a la de la gratitud, pero también a la de la generosidad. El amor se paga con amor, y si recibimos tanto amor de Dios, pues debemos también regresar este amor al mismo Dios, tanto que ha entregado su propio Hijo por nosotros para salvarnos y salvarnos de nuestros pecados. Evidentemente nuestra respuesta no puede ser distinta, no puede ser pagar mal con bien. Si nosotros pensamos concienzudamente, seríamos unos ingratos. Y por eso la respuesta de María es ejemplar y es emblemática, y nosotros tenemos que imitarla. Aquí está la sierva del Señor, dice ella, que se haga en mí según tu palabra. Es decir, nos mostramos disponibles al plan de Dios, dejando que Él actúe en nosotros, no por nuestros méritos, no por nuestros medios o por nuestras capacidades o recursos, sino por la gracia misma de Dios. Es la gracia de Dios la que nos salva. Fíjense que María dice hágase, no voy a hacer. No es ella la de la iniciativa, sino que dice que se haga en mí, que Dios obre en mí como Él cree que yo no podría, como Él ha creído que yo no puedo poner ningún obstáculo, que se haga entonces lo que Él diga para mí y en mí. Nuestra cooperación empieza de esta manera, dejando que el Señor obre en nosotros. Entonces, que María sea para nosotros, pues, un ejemplo, una inspiración para cooperar fielmente con el plan desde Dios, que sale a nuestro encuentro, con Dios mismo que viene a buscarnos para reconciliarnos, para redimirnos y para llevarnos al Padre. Que en estos días que aún faltan para el nacimiento de Jesús en Navidad, hoy empieza la encarnación, hoy es el primer día, el día 1 en el que Jesús se está gestando en el vientre de María. Nos quedan 9 meses para este momento de recibirlo en el mundo. Podemos preparar entonces, tenemos 9 meses para preparar nuestro corazón de esta manera, en la disposición a Dios mismo. Y bueno, después de esta reflexión sobre este día en el que celebramos la encarnación de María, del Hijo de Dios en el vientre de María, vamos a ver una pequeña nota sobre la sábana santa, pero vamos a ver la primera fotografía de la sábana santa. ¿Cómo fue la primera fotografía? ¿Cuáles fueron los primeros detalles que descubrió esta sábana, en el cual la tradición de la Iglesia nos dice que fue envuelto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando fue llevado al sepulcro? Les invito a ver esta nota. Con el gusto de saludarle y en continuidad con la serie de videos que le hemos estado presentando sobre la sábana santa, le platicaremos ahora sobre cómo es que se da ese fenómeno extraño, inexplicable hasta ahora, de la imagen, la impronta que está en la sábana santa. A partir de que se le toma una fotografía, cuando se revela en el negativo fotográfico, la imagen se ve mucho mejor que en la impronta que está en la sábana santa. Es como si la imagen de la sábana santa estuviera en negativo, y cuando se observa en negativo, es en positivo. La imagen así se comporta, pero las huellas de sangre no. Las huellas de sangre se comportan normalmente, es decir, en el negativo fotográfico se ven como negativo. ¿Ya se hizo bolas? No. Mire, para ello está esta nota. Nos habla sobre la primera fotografía que se tomó a la sábana santa, hecha por Secondo Pía. Esta es toda la historia, conózcala, y además la explicación de este fenómeno, el negativo y el positivo fotográfico de la sábana santa de Turín.
Cuando Secondo Pía obtuvo permiso en 1898 para fotografiar la Sábana Santa, comprobó que la imagen vista en el negativo fotográfico adquiría todavía mayor claridad que en el original. Se descubrió así una de las características más sorprendentes de la imagen del lienzo. La impronta del crucificado aparece a manera de un negativo fotográfico, presentando oscuras las partes salientes y claras las restantes. Así, la síndone habría actuado a la manera de una placa, lo que solo sucede en relación con la imagen, puesto que las manchas de sangre y heridas no responden a este fenómeno, pues las manchas de sangre han pasado al lienzo en positivo, no con efecto de negativo. La profesión de Secondo Pía era la de abogado, pero tenía alma de artista. Por eso, cuando conoció las posibilidades de la incipiente técnica fotográfica, se aficionó a ella hasta convertirse en experto. La oportunidad histórica de fotografiar la Sábana Santa, que solo era exhibida por la Casa de Saboya 2 o 3 veces cada siglo, le vino por la boda del futuro rey Víctor Manuel III, quien para la celebración quiso exhibirla en medio de una exposición de objetos sacros. El rey Humberto I autorizó que se hiciera la fotografía. Secondo Pía tomó la primera foto durante 14 minutos y luego una segunda durante 20. Más tarde, en su laboratorio, al mirar los negativos revelados quedó paralizado. El negativo de sus fotografías correspondía al positivo real, mostrando el aspecto externo que el hombre de la sábana tuvo para los que le vieron ya muerto. Secondo Pía miró a continuación el rostro y tuvo la certeza de que después de casi 20 siglos, era la primera persona que volvía a ver el rostro de Jesús de Nazaret, tal y como lo vieron luego de ser bajado de la cruz. Los negativos mostraban con increíble detalle las heridas de la cabeza y la frente, la cara tumefacta de golpes, las rodillas terriblemente desolladas, los pies y las manos agujereados, una horrible herida roja y blanca en el costado y el resto del cuerpo, excepto la región del corazón, cubierto por decenas y decenas de heridas al parecer producto de una cruenta flagelación. Y sin embargo, al sentir de Secondo Pía, el rostro de aquel cuerpo tan cruelmente torturado reflejaba una impresionante dignidad, paz, serenidad, comprensión y majestad, así como una sobrecogedora expresión de señorío y dominio sobre el dolor y la muerte. Hoy, luego de un poco más de 100 años después de aquella fotografía, quedan en pie 2 grandes interrogantes acerca de la Sábana Santa de Turín. Primero, si la imagen fue creada por un estallido de energía radiante, ¿qué provocó esa radiación? ¿Fue acaso la resurrección del Señor? Y segundo, la pregunta que se planteó en 1902 a los miembros de la Academia de Ciencias: si esta no es la mortaja de Cristo, entonces, ¿de quién es? Y a propósito de esta cápsula que acabamos de escuchar sobre la Sábana Santa, vamos a darles algunos detalles sobre la próxima ostensión o bien exposición de la Sábana Santa en Turín. Esta mañana en la oficina de prensa de la Santa Sede tuvo lugar la conferencia de presentación de la próxima exposición de la Sábana Santa, que se realizará del 19 de abril al 24 de junio, en ocasión del 2º centenario del nacimiento de San Juan Bosco, y que estará dedicada en particular a los jóvenes y a los que sufren. Por este motivo también el Santo Padre peregrinará a Turín del 21 al 22 de junio y tendrá pues la oportunidad de estar presenciando la Sábana de Turín. Participaron de la presentación el arzobispo de Turín, Monseñor Cesarea, y también el custodio pontificio de la síndone, la teniente del alcalde de esta ciudad, Elí de Tisi, el presidente de la Comisión Diocesana, y bueno, también el director de la Pastoral Juvenil de dicha diócesis, puesto que sabemos que este santo, San Juan Bosco, es el santo de los jóvenes, y pues la exposición estará dedicada particularmente a ellos. Así que pues bueno, será un momento también de mucha reflexión seguramente para el Santo Padre, que tendrá oportunidad
de presenciar esta sábana santa en la que estuvo envuelto el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo más bien lastimado, muy lastimado por toda la flagelación y la crucifixión, pero que finalmente fue un cuerpo glorioso al tercer día de su resurrección. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros. En el siguiente bloque ya la editorial del Padre Israel Ángeles Gil, quien comparte siempre con nosotros temas interesantes, y después de la pausa estamos de regreso con más información, el santoral, las efemérides y otro tipo de información que tendremos para ustedes. Quédense con nosotros, hacemos la pausa. Koinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1,000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonía Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonía presenta recetas para una vida mejor. Infección en los riñones. Un vaso de agua tibia mezclada con 2 cucharadas de canela en polvo y 1 cucharada de miel mata a los gérmenes que producen infección en los riñones. Tomar mañana y tarde hasta que pase la infección. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonía presentó recetas para una vida mejor. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Escucha la mejor programación católica en 800 AM Koinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en sintonía. Continuamos. El tema de hoy en Koinonía en sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros en esta hora de la noche. Koinonía en sintonía. El tema de hoy, quisiera platicarles en una entrevista que el sitio web de Vaticanistas en la ciudad de Roma, Vatican Insight, realizó a un sacerdote jesuita. Se trata de Antonio Spadaro, que es el director de la revista La Civiltà Católica, uno de los primeros en entrevistar largo y tendido al Papa Francisco. En esta ocasión se trata de analizar la relación del Papa Francisco con los medios de comunicación. Y bueno,
la primera pregunta que se le hace al padre Antonio Spadaro, el director de esta revista, obviamente de una distribución internacional como es Civiltà Católica, ¿qué aspecto mediático destacaría más en estos 2 años de pontificado del Papa Francisco? Dice el padre Antonio, un aspecto importante que me parece es el lenguaje. El Papa en su modo de comunicar se adapta al lenguaje ordinario, normal, no usa un nivel lingüístico que exija una mediación para ser comprendido. Esto lo digo yo, voy a hacer un poquito al lado la respuesta del padre Antonio Spadaro, pero yo leía en algún momento que desde el punto de vista periodístico, lo más difícil de elaborar es los títulos. Por eso a veces el título es demasiado llamativo, lees tú la nota y no coincide totalmente nada de lo que está en el titular, de lo que está al final de la nota, ¿no? Y al final de la nota siempre ponen, pero se considera que todo esto está bajo investigación, pero ya lo está afirmando, ¿no? Entonces, se decía en la jerga periodística, para muchos, en este ámbito, el Papa propiamente les da los títulos ya hechos, ¿no? Entonces, trabajan poco en el título, que es lo más difícil de hacer en un artículo periodístico. Y bueno, el Papa Francisco, por su lenguaje, por lo que dice, ahora sí retomo lo que dice el padre Antonio Spadaro, su comunicación es un lenguaje ordinario, es muy normal, pone ejemplos, utiliza muchísimo las analogías, y entonces esto ya propiamente le da el título hecho al periodista, y creo que de alguna manera ha aportado un crecimiento de interés por la agenda del Papa Francisco, y hoy lo vemos presente ya en la agenda de muchos, por así decir, medios seculares que tenían una cierta distancia de los temas del Vaticano, hoy están ahí. Dice, no usa un nivel lingüístico que exija una mediación para ser comprendido, es decir, lo que quiso decir el Papa realmente, que fue un poco, otra vez abro un paréntesis personal, que fue un poco lo que sucedió con la famosa afirmación de la mexicanización, que es muy típico, encontró un caldo de cultivo muy bueno en nuestra cultura mexicana, en nuestro ambiente, en nuestros medios también, sobre quiso decir o lo que no quiso decir o lo que sí quiso decir, que es un cliché muy común en nuestro ámbito mediático, sobre todo en México. Pero esta cuestión realmente no se presenta, no da pie el Papa Francisco, porque si tiene algo desde el punto de vista mediático, es si se equivoca lo reconoce. Si se equivoca el Papa Francisco y si mete la pata en alguna cuestión, lo dice. Creo que lo hemos podido ver, y no usa un nivel lingüístico que exija una mediación para ser comprendido. Su mensaje llega en el momento que parte, porque usa expresiones de jerga, expresiones que lo ponen directamente en contacto con el modo de hablar de las personas. Cada uno toma de su discurso lo que necesita, pero sin necesidad de una interpretación que a veces los medios hacen, pero que resulta superficial, porque él usa un lenguaje que no necesita, por así decirlo, de hermeneutas. Esto ha seguramente desconcertado mucho la opinión pública, a los periodistas no habituados precisamente a esta cuestión. También desarma de alguna manera a los expertos o especialistas. Vuelvo al tema que es último porque lo tenemos más a la mano, la famosa mexicanización. Y toda la mañana de esos días en muchos informativos se dedicaron a hablar con especialistas sobre temas religiosos. Hay gente muy profesional, pero muy poca, en el punto de querer interpretar lo que había dicho el Papa y de quererlo interpretar de alguna forma diplomática, e incluso llegar a cosas casi como decía en esa ocasión, aquí en esta misma editorial de Koinonia en Sintonía. Querían que el Papa pusiera a los curas a lo mejor a repartir disculpas públicas en los semáforos. Una situación ridícula, pero bueno, así está, porque a veces en ese querer interpretar al Papa Francisco en sus frases, en sus afirmaciones, lo único que se hace es una imprudencia, un abuso y una especie de corromper las expresiones muy concretas que no ocupan ya de una interpretación. Bien, a este punto precisamente este vaticanista Andrés Beltrano le pregunta al padre Antonio Spadaro, después de algunas frases malentendidas. Exactamente, esto se emplea mucho, incluso
pienso que va abriendo una brecha para la iglesia en el ámbito mediático de ser más espontáneos. Espontaneidad no significa imprudencia, no significa falta de sesos, como decimos, o falta de esa inteligencia y de esa capacidad también de poder presentar las cosas claras. A veces pensamos que espontaneidad es lo que se me ocurre, y no. La espontaneidad es precisamente la dificultad en la retórica, es algo muy, muy especial, y lo tiene el Papa Francisco. Dice, después de algunas frases malentendidas suyas, le pregunta sobre esta cuestión del Papa, ya se habla de imprudencia del Papa. ¿Es imprudente? Dice, el lenguaje del Papa vive de un contexto de relaciones. Si se toman frases y se descontextualizan, que no es exclusivo de los discursos, de las predicaciones, de las afirmaciones. Incluso me encantó esa capacidad de reconocer del Papa cuando en esta última entrevista más cercana que pudimos tener acceso aquí en Koinonia Radio, en los medios nacionales e internacionales, que le hizo la periodista Valentina Dlasraki al Papa Francisco en su segundo aniversario. El Papa mismo decía, esto me puede ocasionar problemas diplomáticos, a lo mejor hablo demasiado, digo cosas de alguna forma, pero es decisivo, o sea, se avienta, ¿no? Se avienta, y de alguna manera nosotros pudiéramos decir, bueno, el otro. Creo que está retando esa cortina que durante mucho tiempo reinaba. Sí, en la Iglesia Católica hay algo muy, muy importante, que es el silencio prudencial, los procesos, los tiempos, los espacios, no querer arrebatar, por así decirlo, utilizando un elemento gastronómico. Cuando se arrebata el arroz, dicen las mamás o los peritos de la cocina, pues no queda bien. Pero en ocasiones también esta descontextualización no es obvia del Papa Francisco solamente. Se da en los políticos, se da en los líderes, se da en las instituciones, que se dice una cosa y termina siendo publicada otra. Por eso de ahí hay que distinguir la opinión publicada y la opinión pública. Un tema interesante. Se debe estar atento que cuando el Papa habla lo hace en un contexto preciso de referencias. Su comunicación, dice el padre Antonio Spadaro, ciertamente puede estar en riesgo cada vez que el lenguaje se hace próximo a las personas, no es álgido, frío, distante o estudiado. Corre el peligro de ser instrumentalizado. ¿Quién nos recuerda lo de los conejos y que si no y que si sí? Y bueno, saltaban por donde quiera los conejos, pero nadie le dio al punto. Realmente ese es el riesgo. Interpretar las frases del Papa Francisco es ya meternos en un lodazal, y porque no lo requieren. Las frases del Papa Francisco no requieren una interpretación, porque son de la jerga diaria, cotidiana, ¿no? A veces en este querer interpretar nos hacemos como una especie de marcianos que quisiéramos decir, nos lo dice a nosotros, ¿y qué debo de pensar para entenderlo? A ver, ¿qué quiere decir? Y empezamos a pseudofilosofar y terminamos destruyendo el punto central. También el padre Antonio Spadaro dice que como sus palabras tienen eco en la plaza física, en San Pedro también tienen un eco en la plaza digital, que son las redes sociales, el Twitter, el Facebook. Y entonces vemos que los seguidores de la cuenta del Papa en Twitter llegaron a 19 millones y existe gran interés, no tanto por los comentarios a los que él dice, sino por escuchar su voz directamente. Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo afecta esto al circuito mediático? Que es el punto central. El Papa ha venido a ofrecerle un impacto a los medios, a la agenda, porque si algo está claro es que ha traspasado las agendas mediáticas, que son muy duras, muy hostiles a los temas religiosos, a los temas que tienen que ver con la Iglesia Católica, y que de alguna manera el Papa Francisco ha introducido, ha penetrado las agendas de medios que de alguna manera no para nada los veías sacar una nota del Papa. Lo vimos esta semana en su visita al fin de semana a la región de Nápoles con la famosa pizza que le entregan. Bueno, yo pude checar un poco. Había medios que nunca tocan un tema del Papa, que jamás ponen un tema que tiene que ver con un líder religioso, a veces un poco inclinados hacia otras mentalidades, y la vimos por doquier. Que al Papa le entregan su deseo, que quería comer una pizza. Bueno, le entregaron la pizza y eso salió por doquier, estaba testado en muchísimos medios y titulares. Los periodistas viven un desafío importante, deben repensar, ojo, el modo en el cual refieren las cosas que corresponden a la vida del Papa y lo que dice. Este es el desafío,
porque ya les da los títulos hechos, ya les da las frases, ya les da, por ejemplo, yo me canso de perdonar, pero Dios no se cansa de perdonarme. O cuando dice, la fe no es como lanzar un spray, o el sándwich de jamón, o tantas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, no hay hijos perfectos, no hay padres perfectos, no hay suegras perfectas, ¿no? Entonces, o por ejemplo, cuando dice el dinero es el estiércol del diablo, ¿no? Entonces te da frases que te desarman y que ante el momento periodístico pues no las pueden interpretar, y cuando quieren interpretarlas pues lo que hacen es despedazarlas, ¿no? Y entonces ya nos dan puros pedazos, y eso pues obviamente no tiene un sentido para la formación y la información. Vamos a continuar el día de mañana porque está interesante cómo el Papa Francisco ha afectado el círculo mediático y cómo ha posesionado la agenda de la Iglesia Católica en los medios de comunicación. Un comunicador nato, sincero. Creo que lo único que no perdonan los medios de comunicación, y eso nos queda clarísimo, es cuando es postiza la gente. Y si algo no tiene el Papa Francisco es ese ser postizo. Es auténtico, es claro, es concreto, reconoce cuando la riega y cuando dice las cosas de alguna manera en un punto concreto. Creo que la apertura que ha tenido a dar entrevistas largas de 2 horas, 80 minutos, una entrevista para México, es extraordinario, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Me quedo con el sabor de boca de aliento porque estos temas me apasionan, son de alguna manera mi perfil un poco, los temas de comunicación, pero nos vemos el día de mañana con más aquí en Koinonia en Sintonía. Bendiciones. Koinonia en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Estás escuchando Koinonia Radio. Objetivo de Koinonia Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonia, lo que somos, lo que vivimos. Enriquece tus ensaladas y tus guisos, ahora con moringa sazonada. Muy útil para sazonar sus platillos, adicionándolos con las virtudes alimenticias y de salud que tiene la moringa. Lo tenemos para usted en práctico frasco de 50 gramos. Comuníquese con nosotros, 608-3652 y haga sus pedidos. Moringa sazonada. Un sabor especial y exquisito en tus comidas. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonia en Sintonía. Continuamos. Estamos de regreso, 608-3652, teléfono en cabina. Quiero invitarles ahora a todos los jóvenes, principalmente de la Arquidiócesis de Tijuana, a la Pascua Juvenil 2015. Cristo vive, que todos seamos uno. Esto será el sábado 4 de abril. Van a iniciar en la Plaza Carrusel, a las 8 de la mañana. De ahí harán una pequeña caminata hasta el auditorio municipal, donde tendrán un encuentro principalmente con don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de esta arquidiócesis, entre otros números de ambientación, de baile, sketch, pequeñas obras de teatro para la reflexión de los jóvenes, y todo esto concluirá aproximadamente a las 3 de la tarde, para que todos tengan posibilidad de regresar a sus parroquias y celebrar la vigilia pascual junto con sus compañeros y sus hermanos de parroquia y su párroco, por supuesto. No olviden llevar su playera blanca para que sean distinguidos como participantes de este encuentro de los jóvenes, la Pascua Juvenil. Aquí les pongo el póster para aquellos que están siguiéndonos en internet, pueden verlo. A lo mejor ya han visto algunos de estos póster ahí en sus parroquias. Bueno, pues acérquense, léanlo, porque es la invitación para ti, joven, para que vayas a esta Pascua Juvenil 2015.
Vamos a continuar. ¿Y qué les parece si escuchamos ahora el santoral para este día? Hemos adelantado, por supuesto, ya algunos detalles de este santoral sobre la anunciación o la encarnación. Vamos a escucharlo ahora ya en el santoral para este día. El santo es aquel que, siendo humano como nosotros, se transforma con mayor perfección y por voluntad en imagen de Cristo. Este es el santoral de hoy. La Anunciación del Señor. Se realizará en la Santísima Virgen María por mediación del mensajero de Dios, el Arcángel San Gabriel. Para redimir al hombre va a tener lugar la encarnación del Verbo. Para ello, se pedirá a María su asentimiento, ofrecerá su carne y su sangre generosamente, y nacerá Jesucristo, Dios y hombre verdadero. El mensaje lo recibe María. Dios te salve, llena de gracia. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Ante su duda de que ella no conoce varón, el ángel le contesta: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esto el Hijo engendrado será santo, y será llamado Hijo de Dios. La actitud de María es activa y reflexiva, no se precipita, pero cuando comprende que es la voluntad de Dios, se entrega sin reservas. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La encarnación es un misterio dinámico. Cristo desea vivirla otra vez con nosotros. Cuando un alma responde sí a Dios, Él baja al mundo. El Evangelio debe de repetirse en nosotros. También en nuestra vida hay ángeles, apariciones, mensajes que podemos captar o se nos pueden escapar. Ese es el dilema. O nos podemos conectar o no conectar. Cooperar o no cooperar. Cuántas anunciaciones en nuestra vida si supiéramos conectar con la onda de Dios. Otros santos de hoy: Ireneo, Pelayo, Desiderio, Dimas y Lucía. Y ya escuchamos el santoral para este día, la encarnación del Hijo de Dios. Es una solemnidad. La misa pues es de una manera obligatoria para este día. Ojalá hayan tenido la posibilidad de asistir a la celebración. Vamos ahora, muy a propósito también de la celebración del día de hoy, vamos a hablar, y más que hablar yo, les voy a dejar con esta cápsula, sobre el Inmaculado Corazón de María. ¿Qué día se celebra? ¿Cuáles son las promesas que hay alrededor de esta devoción del Inmaculado Corazón de María? ¿Y por qué empieza a celebrarse? Vamos a escuchar esta nota. Madre de la ternura, llena de sabiduría, ruega por nosotros, Madre de... El sábado siguiente al Sagrado Corazón de Jesús, que se celebra normalmente un viernes, la Iglesia nos propone celebrar la memoria del Inmaculado Corazón de María. Nos propone como modelo a todos nosotros el corazón de la Virgen María, un corazón inmaculado, es decir, que no tiene mácula, que no tiene mancha. Ya San Agustín, siguiendo a San Ambrosio, decía que la Virgen María concibió al Hijo de Dios primero en su corazón y después en su seno. Es decir, que Dios miró la limpieza del corazón de María para hacer de ella la madre de su único Hijo, del Verbo hecho carne. Y entonces la Iglesia el día de hoy además nos invita a celebrar esta memoria del Inmaculado Corazón de María para mostrarnos que Dios tiene dos formas de mostrar misericordia para con los hombres. Uno, a través de la redención, a través de hombres que somos pecadores, Dios nos salva y nos muestra su infinita misericordia. Pero también tiene otra forma Dios de ser misericordioso, y el ejemplo lo tenemos en María, porque si ella no pecó, ¿cómo pudo experimentar la misericordia de Dios? Pues Dios la preservó de todo pecado, le impidió caer en pecado, y eso también es un gesto de la misericordia de Dios. Entonces la Iglesia, fue el Papa
Pío XI el que instituye, el que empieza a elevar la categoría de esta fiesta, que ya San Juan Eudes celebraba la pureza del corazón de la Virgen María. Y bueno, así estuvo durante algunos siglos y los papas lo fueron elevando de categoría hasta que llegamos a Pío XI, que le da mayor importancia y más bien establece la fiesta del Inmaculado Corazón de María, que antes se celebraba el 22 de agosto, y es Pío XII quien renueva la consagración de todo el mundo al Corazón Inmaculado de la Virgen María. Nosotros, ahora que estamos recordando este corazón purísimo que amó a Dios, amó a Jesús, fue esposo del este corazón, ¿no?, de la Virgen María, que fue esposa del Espíritu Santo, pues queremos también pedirle al Señor que nuestro corazón esté siempre limpio, y pidiendo la intercesión de nuestra Madre Santísima, le pedimos también que nuestro corazón sea capaz de parecerse, como lo fue el de la Virgen María, parecerse al corazón de Jesús. Un corazón que solo sabía tener dentro al Padre, que solo sabía cumplir la voluntad del Padre. ¿Y quién mejor que María, la esclava del Señor, quien nos puede enseñar y quien puede interceder por nosotros para que esta gracia se nos conceda de Dios? Madre de la ternura, llena de sabiduría, ruega por nosotros. Y bueno, vamos a despedirnos ya de este programa agradeciéndoles su participación y su asistencia y recordándoles también que nosotros estamos de lunes a jueves de 6 de la tarde a 5 de la mañana del día siguiente y viernes a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 5 de la mañana, 24 horas del día el fin de semana. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Agradezco en los controles técnicos a Josué Cázares y a todos ustedes su participación en este programa. Les dejamos, como es costumbre, con las efemérides de este día, todos los acontecimientos importantes que sucedieron un día como hoy. Estas son las efemérides para hoy, 25 de marzo. Año 2011. En Siria, en el llamado Viernes de la Dignidad, las fuerzas de seguridad perpetran una nueva matanza de manifestantes, ahogando en un baño de sangre cualquier discrepancia con el régimen, a raíz del crecimiento de la revuelta de la ciudad sureña y la extensión de las protestas de otras zonas del país, incluida la capital Damasco. Con este brutal hecho, el régimen de Bachar el-Assad olvida las promesas de tolerancia formuladas el día anterior. 1957. En Roma, los representantes de Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo firman los Tratados de Roma, que son los tratados constitutivos de la Comunidad Europea y de la Comunidad Europea de Energía Atómica. 1911. En una fábrica textil de Nueva York se produce un incendio que se salda con 146 trabajadoras muertas, en su mayoría inmigrantes. Las exigencias de seguridad fueron desoídas. Este trágico día será el germen del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se celebrará el 8 de marzo. 1807. El Parlamento británico aprueba la ley que prohíbe el comercio de esclavos. Durante el dominio absoluto de Inglaterra sobre las Antillas, el comercio de esclavos ha recibido un impulso enorme para hacer frente a los productivos cultivos de caña de azúcar y de café. 1615. En el actual Paraguay, el jesuita Roque González Santa Cruz, primer santo paraguayo, funda la ciudad de Encarnación. 1409. Para tratar de poner fin al cisma de Occidente, tiene lugar la ceremonia de apertura del Concilio de Pisa en la catedral de dicha ciudad. Al final, todo saldrá mal y en lugar de obtener el resultado deseado, las cosas se complican hasta el extremo de que la cristiandad quedará dividida en tres en lugar de que en dos, al elegir este concilio a un tercer papa, Alejandro V. 1199. Al atardecer de este día, Ricardo I Corazón de León, rey de Inglaterra, camina sin su cota de malla por el perímetro de Castillo de Chaluz, en Francia, cuando resulta gravemente herido de un flechazo. Tras intentar curarle, la herida terminará gangrenándose y acabará con su vida el próximo 6 de abril. Sus vísceras serán enterradas en el lugar de su muerte, su corazón en Rouen, Normandía, y el resto de su cuerpo será sepultado a los pies de su padre en la abadía de Fontevraud, en Anjou. 1942. Nace en Estados Unidos Aretha Franklin, conocida como la reina del soul.
introducirá a gospel de las iglesias negras en el mundo del espectáculo. Hoy es el Día Internacional de Solidaridad con los miembros del personal de Naciones Unidas detenidos o desaparecidos, Día Internacional de Rememoración de las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos. Hasta el 27, la Semana Internacional de Solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación. El santoral para hoy es la Anunciación del Señor. Estas fueron las efemérides para hoy, 25 de marzo. Esto fue Koinonía en Sintonía, una producción de Koinonía Media. Ahora has quedado en sintonía con los eventos, noticias y reportes más interesantes de nuestra arquidiócesis de Tijuana. Contamos contigo en la siguiente emisión. Gracias por tu compañía. Somos más que un programa de radio. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.